Hoy vamos a estar hablando sobre qué es la historia de la arquitectura, cómo se vincula con la sociedad, y vamos a estar viendo algunos ejemplos de edificios y construcciones en el periodo de entre 1955 y 1971 y su interpretación desde la historia de la arquitectura. Cecilia Parera es arquitecta egresada de la Universidad Nacional del Litoral. Es profesora e investigadora de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral, doctora en Arquitectura por la Universidad Nacional de La Plata. Bienvenida, Ceci. Bienvenida a Diálogos. Gracias por la invitación. Por nada. Yo antes te quiero aclarar, Diálogos es un ciclo que tiene 10 años, pero es la primera vez que yo estoy trabajando en él, así que desde ahora voy pidiendo disculpas a vos y Somos a todos, dos de primera vez. Todos los furcios que vamos a cometer. Bien. Habiendo hecho este paraguas introductorio, quería preguntarte más que nada, ¿en qué momento te diste cuenta que te habías confundido de profesión? No, para nada. Soy arquitecta. ¿O sos historiadora? No, soy arquitecta. Y justamente lo que me interesó es, a lo largo ya avanzada la carrera, no era algo que lo había pensado antes. Yo entré a la carrera pensando, arquitecta, voy a proyectar, voy a construir, y en las distintas asignaturas, y en las de proyecto y en las de historia, empecé a ver lo importante que era entender el porqué de las cosas, de los edificios, cuando interveníamos, en las áreas urbanas donde íbamos a trabajar, decir, bueno, hay otras circunstancias del contexto, que profesionalmente le decimos el contexto de producción, que eran tan importantes para entenderla. Y también nosotros como arquitectos, cómo ese contexto nos influencia en el proyecto. Y eso me empezó a interesar, pasante de investigación, cientibecaria, y bueno, y ahí empezó este otro derrotero. Dentro, yo siempre digo y hablo con los estudiantes, somos arquitectos que nos interesa la historia como un elemento para entender esa producción. ¿Y cómo es ese elemento? Digo, lógicamente tiene que ver con el tiempo, pero ¿qué mirada te ofrece, qué mirada te provee mirar ese contexto al que vos decías, ese contexto de producción? Bien, en realidad no son relaciones causales, nunca las hay, ¿no? Pero sí saber, por ejemplo, el periodo donde se hizo, los intereses que hubieron. En los últimos años he estado trabajando mucho con la obra pública, ¿sí? La obra del Estado. Entonces entender cuáles son los modelos del Estado en el momento que se estuviera estudiando, implica modelos económicos. Eso también nos empieza a ayudar a entender las materialidades, las contrataciones de los arquitectos. Pensaba como ejemplo el rectorado, ¿no? El edificio al sede de nuestra universidad, ¿por qué se ubica en tal sector de la ciudad? ¿Sí? La manzana histórica como la conocemos ahora, y no elegir quizás en un área central. Hay distintos motivos que nos permiten empezar a reconstruir y que no sea solamente observarlo como un objeto estilístico, ¿no? O meramente como una construcción, que son cuestiones que interesan, pero que no se reduce ahí la lectura que se hace desde la historia de la arquitectura. Sé, porque de alguna manera también participé, que estuviste trabajando en un proyecto de investigación donde se hizo un relevamiento de muchas obras públicas, sí, de un periodo en particular. Algunas de las imágenes las veíamos al principio del programa. ¿Qué me podés contar de lo que fue la obra pública? Esto que nos comentabas recién. ¿Cómo es analizar la obra pública en ese contexto que fue del 55 al 71? Sí, es un proyecto que hicimos con la agencia, sí, del siglo XX, con un equipo de trabajo muy interesante, que era un periodo que no estaba muy trabajado, ¿sí? Después del peronismo lo podemos ubicar, y de eso nos interesó trabajar la obra pública y sobre todo empezar a ver los programas arquitectónicos que eran prioritarios para el Estado. Un Estado en estos años, segunda posguerra, lo que nosotros denominamos el modelo estatal desarrollista. Entonces, bueno, nosotros eso nos dispara emoción, por ahí lo cuento así, pero pensar, bueno, ¿cuáles fueron los programas? Era un modelo en que se intentaba reducir la dependencia de la economía internacional, entonces impulsando internamente algunas economías que posibilitaban el desarrollo básico. Entonces, en términos de lo que podía aportar la arquitectura, implicó muchos fondos para educación, para investigación,
para una serie también de fábricas y otras instituciones que eran, en términos de educación, ¿no? Ya que hablábamos también de rectorado para otro periodo, ante el convencimiento de que serían las universidades y los centros de investigación donde esos técnicos, esas personas que iban a hacer la mano de obra capacitada intelectualmente para resolver esos problemas, se iba a formar. Y eso es dentro de todo lo que estuvimos luego desarrollando en mayor profundidad después de ese relevamiento que nos ayudaste en FADU. ¿Y qué nos enseña eso, de eso que estuvieron aprendiendo, de ese contexto, de esa producción en este momento que estamos viviendo ahora? Porque aprendemos de la historia, lógicamente. ¿Qué aprendimos de eso? Pues sí, esa es una de las cuestiones. Si bien no es que la historia es operativa y podemos sacar herramientas, por supuesto son aprendizajes que se absorben, que se toman referencias, y eso es justamente en lo que trabajamos, pensar, y ese correlato también se está trabajando en asignaturas como desde la teoría y desde la crítica, ¿no? Pensar, en esos años también se hicieron muchísimas intervenciones en términos sanitarios, lo cual se puede comprender en este momento. Y lo interesante de ese periodo, y hablo de la arquitectura en general, de los 60, 70, es que un periodo muy influenciado también por otras disciplinas. Estamos en el surgimiento de la cibernética o de la biología, toda la idea del estructuralismo como modelo de pensamiento, en que, se estructuraban como terminales abiertas. Todavía había una confianza en el progreso, ¿no? No estamos todavía con la crisis del petróleo ni nada. Entonces, es un posicionamiento. Sin embargo, de esa misma época y de esa misma corriente estructuralista, Foucault hablaba de la escuela, la fábrica y de sus dispositivos, y el hospital como dispositivo de encierro. Sí, y eran los dispositivos donde el Estado se manifiesta. Es más, Foucault es uno de los autores de referencia para trabajar la arquitectura pública. O sea que además está atravesado por la filosofía. Sí, todas las disciplinas, en ese sentido es la construcción de un pensamiento que luego, como ciencias sociales, ¿no? Y sí, y Foucault en particular ha sido un referente para este tipo de abordajes, así como Pierre Bourdieu para el tema de lo que es los campos profesionales, ¿sí? Sobre todo lo que implica a los técnicos trabajando para el Estado. Y ya que nombraste a Bourdieu, uy. ¿Cuál es el campo de la historia de la arquitectura o de esta mirada histórica sobre la arquitectura? ¿Cómo influye tanto en la teoría como en la práctica? Sí, como campo específico dentro, yo siempre hago esa aclaración con la que arranqué, como arquitectos que nos interesamos en la historia, tiene metodologías, tiene técnicas que son propias de la disciplina. Cualquier historiador quizás no tiene esa variedad. Nosotros trabajamos con objetos que pueden estar. Yo trabajo, por ejemplo, si trabajara sobre rectorado, tengo el edificio también para trabajar. La multiplicidad de fuentes no es quizás solamente un discurso en que tendría que ver fuentes secundarias. Tenemos una variedad de registros, de archivos respecto de las planimetrías, las distintas instancias de la obra construida, pero también de los proyectos que no fueron, que muchas veces nos dicen más cosas de lo que el proyecto terminado en términos de lo que nos interesa en su valor histórico, ¿no? Y hablas de planimetrías, ¿hay mucho de eso documentado? ¿Realmente se consigue o constituye también una fuente secundaria, como decías? Porque a veces el que todavía lo tiene es el proyectista original, alguien que trabajó en ese estudio o alguien que trabajó con esa persona. Hay una arqueología, digamos. Sí, y en eso es bueno y malo, porque, por ejemplo, para trabajando con obra pública, generalmente hay archivos centralizados. Lo que es obra nacional, el CEDIAP es un organismo que recoge mucha información y la pone a disposición, pero claramente hace más de un año que no tenemos acceso casi a esos archivos. O a bibliotecas para trabajar en la sociedad central, trabajamos mucho con las revistas, ¿no? Y no hay mucho digitalizado como para poder obtenerlo. Entonces, en este contexto es difícil, pero también tiene el beneficio de no depender solamente, porque muchos de estos arquitectos a cargo desarrollaban el proyecto en el ámbito de una repartición técnica, donde quedan archivados esos documentos. Bien. Retrotrayéndome al proyecto en el que trabajaron con la agencia y del que pude conocer un poco más justamente por haber estado ahí cerca. Hay un montón de edificios, no solamente en Santa Fe, sino en todo el país, que tienen como características muy comunes.
me imagino, una escuela de construcción, pero que tenía que ver con la filosofía y la política de ese periodo y que supongo también tiene que ver por eso el recorte. ¿Qué características tenía y qué legado nos deja a la arquitectura, teniendo en cuenta, por ejemplo, los edificios de salud que hoy tienen que reinterpretarse para dar respuesta a una situación casi desconocida para el mundo como es el COVID? Bien, en ese sentido incluso hay trabajos que están articulando y en línea, sobre todo la provincia de Santa Fe, con los proyectos en el área de salud, en realidad que se hicieron previo, ¿no?, a ahora la pandemia, pero todo el Nuevo Iturraspe, el de Reconquista, toda esa serie que se trabajaron, tienen una base justamente en línea con el pensamiento que guió los proyectos, que se lo denomina arquitectura de sistemas o arquitectura sistémica, porque justamente en el momento cuando hablaba del modelo desarrollista, tanto los centros de investigación como las escuelas o los hospitales se basaron en esta idea de que había un crecimiento indefinido, que los programas eran difíciles de definir y que podían variar tanto las técnicas como los equipamientos. Entonces, las precisiones programáticas no eran tan definidas, ¿sí? Había una cierta apertura en ese sentido, que muchos de esos aprendizajes se han tomado ahora para el tema del COVID. Tuvimos intensidad que bajó y ahora se están recuperando, entonces esa flexibilidad forma parte de estrategias contemporáneas. Los famosos hospitales modulares. Totalmente, sí, justamente eso me hiciste pensar recién, esos que se hicieron apenas de emergencia, no solo en Argentina, sino en el mundo, sí. Y siguiendo con este tema que claramente nos atraviesa, ¿cómo vamos a poder ver cuál va a ser la mirada de la historia si se puede hacer una proyección? Siempre la historia mira para atrás, pero ¿cómo ves o cómo pensás que va a mirar el futuro la arquitectura de este momento? La historia necesita una distancia crítica, ¿no? Una distancia, le decimos la distancia histórica, para poder comprender esos procesos. En términos de lo que es la historia reciente, más trabajamos desde la crítica, que son más miradas posicionadas desde el objeto, ¿sí? Para ver el conjunto, puedes invitarme en un par de décadas, si seguimos acá. Bueno, para los 30 años de diálogo hacemos una versión homenaje y aniversario. Perfecto. Y te invitamos de nuevo. Como eso falta mucho y todavía tenemos que seguir con todo esto, quería preguntarte también por la situación del docente y del investigador. Vos decías que es muy difícil llegar a las bibliotecas o consultar archivos. Sí. ¿Cómo te las ingeniaste? ¿Cómo se las ingenia el historiador, el arquitecto interesado en la historia, para seguir adelante con sus proyectos, con su interés? Sí, la forzada virtualización desemboca en un proceso que en algunas instancias, en algunas bibliotecas o archivos, se ha ido haciendo, más que nada en términos históricos, pensando en el no deterioro del material, ¿no? Entonces, en eso sí se venían trabajando, sobre todo algunas instituciones de Buenos Aires, el CEDIAP que te mencionaba, ya directamente hasta por repositorios nos intercambiábamos material, porque es intercambio porque también nosotros proveemos material de obras de acá. Fue un desafío importantísimo, sobre todo en términos de la docencia, que quizás no profundizamos mucho, pero es lo que en este momento me estimula mucho a trabajar, y cómo la docencia no va a adaptarse si el contexto general se vio forzado a adaptar. Pensar en suspender las clases con la perspectiva histórica ahora del año pasado, creo que fue una decisión muy adecuada, más allá que en ese momento cuando nos informaron y que teníamos semana y media para adaptarnos, los docentes que no hemos ido, más allá de algún curso de formación en docencia virtual que hayamos hecho por interés, no estamos capacitados, y fue una vorágine que ahora, la verdad que afortunadamente lo hicimos, ¿no? Porque ya vamos por el segundo año en ese contexto y no creo que cambie. Entonces se hizo como se ha ido pudiendo hacer, gracias también, por supuesto, a contar con las aulas virtuales, y ese manejo previo es fundamental. No creo que se hubiera podido desarrollar de la manera que se hizo si no teníamos ese soporte. Sobre todo en disciplinas como la mía,
doy clases también a estudiantes de diseño de la comunicación visual y diseño industrial, y para nosotros lo visual, el corregir al estudiante, el intercambiar ideas, no se resuelve con una pantalla. Entonces no fue solo el manejo de herramientas de teleconferencias que nos resolvió, sino ver una variedad de otras herramientas, de aprenderlas rápidamente para compartirlas. Y ahí la experiencia era el factor menos relevante, y quizás la juventud, el manejo de nuestros pasantes fue fundamental, ayudarnos a nosotros en el vínculo con estudiantes. Siempre fue importante el rol del pasante o el ayudante alumno, pero en este momento creo que cobraron un rol fundamental. Y ahora, digamos, con estas características que, como bien mencionabas, no parecen que vayan a cambiar, esta situación no parece que vaya a cambiar en breve, el trabajo de investigación, ¿en qué estás trabajando? ¿Cómo estás trabajando? ¿Cómo te ves dentro de los próximos meses, años, periodos, sin esa distancia histórica, pero sí, ¿cómo te imaginas para trabajar en este contexto? Y en este momento uno también toma las decisiones respecto de los proyectos o convocatorias de revistas, que uno siempre decía, uy, este tema me interesa y tengo material y puedo trabajar. No soy la única, primero en ese sentido, también los evaluadores reconocen ese Claro, porque la carrera de la ciencia te obliga a estar publicando con una frecuencia. Sí, que la pandemia no estaría modificando. Entonces uno también orienta la propuesta de lo que hace en función de los archivos a donde puede llegar a tener alcance. La posibilidad de acceder en este momento que no están habilitadas bibliotecas es algo que uno lo tiene que descartar, pero uno no por eso puede dejar de producir. Pero incluso, a ver, no está esta decisión. Yo también necesito biblioteca para mis clases, para actualizarlas, acceso a material, en donde, por supuesto, el acceso a material virtual ha cobrado una relevancia mucho más importante, ¿no? ¿Y cómo te las ingenias? Digo, concretamente, ¿hoy en qué estás trabajando en investigación? Sigo trabajando en profundidad en alguno de esos edificios que como un registro inicial lo hicimos en ese proyecto que compartimos. Y también estoy trabajando, bueno, concursé hace poco una asignatura de teoría y crítica, por eso estoy también más acercada a los últimos años, y estoy trabajando en ese sentido con algunas obras de las décadas del 70 y del 80, ya en el marco de un proyecto CAID de la UNL. ¿Y qué diferencias empezás a encontrar, porque obviamente el proyecto está en desarrollo, sí, entre ese periodo 55-71 que es que se publicó, que se puede visitar en la página de FADU, que es www.fadu.unl.edu.ar/PICT Argentina 2013? ¿Qué diferencias ves, decía, entre ese periodo y este que estás abordando ahora? Justo hablábamos antes de ese que era el modelo estatal desarrollista, este eslogan que casi lo podemos reconocer, en donde había una confianza en el progreso, por eso esas terminales indefinidas, una incorporación de materiales novedosos, es el boom del plástico, no por estos años, entre tantas otras tecnologías, y ya en estos años el reconocimiento de los límites del crecimiento, la necesidad de empezar a ver la incapacidad del desarrollo tecnológico en el nivel de confianza que se tenía en la década del 60, ya se puede identificar en las obras de arquitectura y en las obras de arquitectura pública, por supuesto. Es como una crisis de ese positivismo Sí. de crecimiento gradual indefinido. Totalmente, sí, sí, sí. Y esa crisis, ese rompimiento, entonces se traduce como en la arquitectura. No se traduce, pero empezás a encontrar signos tanto en los discursos, en las publicaciones y en las mismas obras, la incorporación de materiales locales, la reorganización incluso de las reparticiones públicas. Es un proceso en que pocos años después vamos a empezar a ver un modelo estatal más tendiente al achicamiento del Estado, ¿no? Al neoliberalismo más propio de la década de 1990. Y la última, ya para desocuparte, dejar atrás el estrés de esta situación, ¿cómo, si tuvieras que encontrarte de nuevo con Cecilia, que estudia arquitectura y empieza a ver la historia como algo atractivo, qué le dirías ahora a tan pocos años? La distancia histórica no es tan grande, pero el recorrido realizado sí es muy, muy vasto.
hay una maestría, hay un doctorado, hay cientos de estudios, hay cientos de publicaciones. ¿Qué le decís a la Cecilia de ese entonces? Sí, dale. Dale para adelante. Totalmente. ¿Estás completamente convencida y feliz con tu decisión? Sí, la verdad que son decisiones y uno puede cambiar. Mi decisión se ha mantenido en esa instancia. La verdad que me da satisfacción la docencia y la investigación, aunque pudiera quizás ejercer en otros campos. Bueno, Cecilia, muchas gracias. Muchísimas gracias por este tiempo y te invitamos dentro de 20, 30 años a repetir para hacer el remix. Gracias.